Saludos a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la membrana celular. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cómo pasan los materiales a través de las membranas celulares? ¿Cómo pasan los materiales a través de las membranas celulares? Esa pregunta la encuentran ustedes en la página 98 de su libro. Ahí puede escribir usted la respuesta a esa pregunta. Ok. Al final de la clase, vamos a ver qué respuesta me dan, cómo pasan los materiales a través de las membranas celulares. A partir de, de esta clase, vamos a examinar algunas partes fundamentales de la célula, como es la membrana celular, las mitocondrias, los cloroplastos, porque estos realizan una función importante dentro de cada una de las células. Entonces, veamos acerca de la membrana celular. Membrana celular, o también llamada membrana plasmática o citoplasmática. Normalmente cuando se enuncia el prefijo cito, se refiere a la célula. Cito se refiere a célula. Entonces, ese es el nombre. Entonces veamos que nos dice que la membrana celular o citoplasmática, primero, está conformada por una doble capa de fósforo y lípidos. Debido a esa doble capa, se le conoce como bicapa fosfolipídica. Ese es otro nombre que recibe la membrana celular. Bicapa fosfolipídica. ¿Por qué? Porque está conformada por una doble capa de fósforo y lípidos. Al unir estos dos elementos se forma el fosfolípido y por eso se llama bicapa fosfolipídica. La membrana celular está presente tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Y las, entre sus funciones, porque tiene varias, separa el citoplasma, recuerde que es el medio acuoso que está dentro de la célula, del medio exterior en el que se encuentra esta. ¿Y con qué objetivo separa el citoplasma de la célula del medio exterior? Para mantener las condiciones interiores de forma estable. El hecho de mantener de forma estable la condición interior de la célula es vital para el correcto desarrollo de la célula. Ok. Entonces, aquí tenemos entonces un panorama así bastante general acerca de la membrana celular. Primero, se le conoce como bicapa fosfolipídica. Está en célula animal y también en célula vegetal. Y una de sus funciones es separar el citoplasma del medio exterior. Ok, entonces, continuemos. Ahora, ¿qué estructura tiene la membrana celular? Entonces, para ello, vamos a hablar acerca del modelo de mosaico fluido. Cuando nosotros hablamos del modelo de mosaico fluido, este pues fue aceptado para la membrana plasmática y propuesto por primera vez en 1972. ¿Y qué es lo que dice este modelo o cuál es su descripción de este modelo de mosaico fluido? Nos dice que la membrana plasmática es un mosaico de componentes, principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana. Esto es lo que describe el modelo de mosaico fluido, que la membrana plasmática es un mosaico de componentes.
¿Quiénes son esos componentes? Ahí vamos a encontrar fosfolípidos, colesterol y proteínas. También encontramos otros componentes, pero estos son de los principales. Esta fluidez significa que, por ejemplo, si nosotros insertáramos una aguja muy fina en una célula, la membrana de la célula simplemente se va a separar y la membrana va a rodear a esa aguja, va a fluir alrededor de la aguja. Y una vez que la aguja se retire, se extraiga de esa membrana, entonces simplemente la membrana se volverá a unir sin ningún problema. Eso es lo que significa de que sea fluida, ¿sí? Entonces, el hecho de que la membrana sea fluida nos da una función muy importante porque entonces va a permitir el transporte de sustancias tanto del exterior hacia adentro de la célula para alimentación de la célula y también va a permitir la salida de sustancias que ya fueron utilizadas por la célula y que ya son tóxicas para ella. Entonces, a esto es a lo que se refiere el fluido. Ahora veamos entonces una imagen acerca del modelo de mosaico fluido. Entonces aquí tenemos este, este recuadro nos muestra una pequeña parte de la membrana. Recuerde que la membrana rodea a toda la célula. Entonces, si la viéramos completa, veríamos una forma más o menos circular, dependiendo de la forma que tenga la célula. Entonces, entre algunas de las partes que vamos a poder encontrar en, en la membrana celular, tenemos primero, dijimos que es una bicapa fosfolipídica. Entonces, miremos que acá nos dice, ¿sí? La bicapa fosfolipídica. Entonces, ustedes pueden observar cómo en la parte superior hay una serie de esferas rojas que tienen una estructura como cola y esa misma se repite en la parte de abajo. Estos son los fosfolípidos. Esas esferas rojas unidas a estas líneas amarillas que usted observa ahí, estos son los fosfolípidos. Se ubican en dos partes, entonces por eso se le llama bicapa de fosfolípidos. Ya vamos a ver por qué la ubicación de estos de esa manera. En la parte superior vemos de que hay un glicolípido. ¿Qué es un glicolípido? Es un lípido con un carbohidrato adherido a él. Así como hay glicolípido, también tenemos glicoproteína. Aquí pues observe que la diferencia en esta imagen es el color, es lo que nos ayuda a diferenciar. La glicoproteína es una proteína que tiene adherido un carbohidrato a ella. Entonces, la proteína acá es la esfera azul que está ahí, que esta proteína es una proteína periférica de membrana, esta que está en la parte superior. Entonces, cuando estas proteínas tienen adherido a un carbohidrato, que es la estructura, esa sucesión de círculos que ustedes observan ahí, entonces se llama glicoproteína. Glicoproteína es una proteína más un carbohidrato. Glicolípido es un lípido más un carbohidrato. Luego tenemos las proteínas de membrana y las proteínas integrales. Proteínas de membrana, periférica de membrana, que son las que están en el exterior de la membrana, y las proteínas integrales que están en el interior de la membrana.
Y de igual forma ya vamos a ver por qué su ubicación, a qué se debe. Luego tenemos filamentos del citoesqueleto. Recuerda de que el citoesqueleto cumple una función en la división celular, lo estábamos hablando el día de ayer. Tenemos en algunas membranas celulares vamos a encontrar el colesterol. Principalmente se encuentra en los animales, ¿sí? En la célula animal. Y en esa proteína, que es una proteína integral, nosotros podemos encontrar un canal de proteína. Bueno, esas son las partes principales que vamos a poder encontrar en el modelo de mosaico fluido. Ahora pues vamos a ver cuáles son cada uno de esos principales componentes, cómo se define, qué características especiales tiene cada uno de ellos. Entonces, vamos a, vamos a avanzar. Y entonces, lo primero que nosotros vamos a marcar acá es el fosfolípido. Cuando escuchamos fosfolípido, ¿a qué se refiere fosfolípido? Entonces, nos dice que el fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Repito, el fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol. Quiere decir dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato, ¿sí? Es decir, en la imagen anterior, donde están los círculos rojos, este es un grupo fosfato y estas líneas amarillas que se observan adheridas a ellos son las colas de ácidos grasos. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos, así como vemos aquí en esta imagen también. Aquí el fosfato estaría representado por estas unidades verdes y en el interior están los ácidos grasos y entonces vemos esto repetido, tanto al exterior como al interior de la célula. Por eso son dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro. Un arreglo que se llama bicapa de fosfolípidos. Por eso decíamos que la membrana celular también se suele llamar bicapa fosfolípido. Entonces, importante señalar aquí, el fosfolípido es dos colas de ácido graso y una cabeza con un grupo fosfato, ¿sí? Dos colas de ácido graso y una cabeza con un grupo fosfato. Eso es lo que conforma a un fosfolípido. Continuemos. Entonces acá ya miremos un esquema de ese fosfolípido. Entonces ustedes observan ahí la esfera. Este es un grupo fosfato. Entonces aquí tenemos, dice, el fosfato, luego está el glicerol y unido a ese grupo fosfato tenemos dos colas de ácido graso. La primera en este caso es un ácido graso saturado y la segunda es un ácido graso insaturado. Y algo entonces importante es, dicen, que los fosfolípidos conforman la estructura básica de la membrana plasmática. Son adecuados para esa función porque son anfipáticos. ¿Y qué quiere decir ese término? ¿Qué quiere decir que el fosfolípido sea anfipático? Entonces recuerde que está formado por una cabeza de un grupo fosfato y colas de ácido graso. Entonces, estas dos partes tienen un comportamiento distinto. Entonces se dice que es anfipático
porque tiene regiones hidrofílicas y tiene regiones hidrofóbicas. Y se recuerdan de que nosotros ya habíamos platicado acerca de esos dos términos, hidrofóbicas, hidrofílicas, que una manera coloquial de recordar que por qué se debe este término se refiere a fobia. Por ejemplo, fobia. ¿Qué significaba hidrofóbica? Que no Ejemplo. es compatible con el agua, que no se combinan ni... Sí, exacto, ¿sí? Que no es compatible con el agua. Y cuando revisamos nosotros la raíz de la palabra fobia es miedo, ¿verdad? Entonces, yo les había dicho de que decir hidrofóbica es como decir de que esa parte le tiene miedo al agua. En cambio, filio quiere decir amor, amar. Entonces, hidrofílica es porque esa parte ama el agua. Y el hecho de que sea anfipático y tenga esa disposición, una región hidrofílica y una región hidrofóbica, se debe a la disposición que va a tener entonces la membrana plasmática. Entonces, usted observe aquí en este esquema, ¿quién es la parte hidrofílica? Es la cabeza, ¿sí? La cabeza del fosfolípido es hidrofílica. Este es el fosfato y el glicerol. Y las colas son hidrofóbicas. Y es aquí que tiene mucho sentido, porque como son ácidos grasos, recuerda de que esto viene de los lípidos, y los lípidos son moléculas hidrofóbicas. Ahora, el hecho de que sean anfipáticos, por eso es que la membrana tiene dos capas de fosfolípidos. ¿Y quiénes están al centro, hacia adentro de esa capa? Los ácidos grasos. ¿Por qué esa disposición? ¿Sí? ¿Por qué esa disposición de colas al centro y, la, y las cabezas hacia el exterior? Entonces, regresando a la imagen, esta disposición es porque la célula, tanto al exterior como a su interior, está en contacto con un medio acuoso. Y la cabeza es la que es hidrofílica, ¿sí? Entonces, por ello, las cabezas es que están hacia el exterior y hacia el interior de la célula. ¿Por qué? Porque allí hay un medio acuoso. No va a estar la cola. ¿Por qué? Porque la cola es hidrofóbica, le tiene miedo al agua, no tiene un comportamiento compatible con el agua, ¿sí? Entonces, por eso la ubicación de esas colas está al centro de la membrana, en donde no hay un pozo, ¿sí? En el centro, todo el centro de la membrana es hidrofóbico, hidrofóbico. Y el exterior, tanto al exterior de la célula como al interior de la célula, que ahí es en donde están las cabezas, los grupos fosfato, estos son hidrofílicos. Entonces, por eso es que la bicapa fosfolipídica tiene esa estructura. Cabeza hacia el exterior y hacia el interior de la célula y colas al centro de la membrana. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok, avancemos. Ahora, el siguiente de los componentes que nosotros vamos a encontrar en la membrana celular es el colesterol. Y el colesterol, recordemos de que es otro lípido, pertenece a esa categoría.
Y el colesterol está compuesto, dice que, de 4 anillos de carbono fusionados. Y se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Pregunta, ¿por qué el colesterol está en el interior de la membrana? Es decir, en el centro de esta. ¿Por qué el colesterol está en el interior de la membrana? ¿Será que tiene alguna relación de que es un lípido? ¿Qué dicen ustedes? Por la grasa, nos dice ahí la compañera. Sí, acabamos de decir de que una de las características de los lípidos es que son hidrofóbicos. Entonces, de la anterior diapositiva, nosotros vemos de que el interior de la membrana es hidrofóbica, el exterior de la membrana es hidrofílica. ¿Por qué el colesterol está en el interior de la membrana? Porque el colesterol también es un lípido. Por lo tanto, también es hidrofóbico. Y va a estar en la parte de la membrana que es hidrofóbica, ¿sí? Que es el interior. No va a estar fuera de ella porque fuera de ella está en un medio acuoso, ¿sí? En medio de ella está en un medio acuoso. Entonces, por eso el colesterol se ubica al interior de la célula, ¿sí? Por eso se ubica el colesterol al interior de la célula. Vamos con el siguiente componente y estas son las proteínas. Dice que las proteínas pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo o estar unidas a su cara interna o externa. Entonces, esa característica de que la pueda atravesar, que puede estar unidas o que se puede extender parcialmente, es porque vamos a tener dos tipos de proteínas. Entonces, dice que existen dos categorías importantes de proteínas de membrana. Están las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Entonces, aquí en el esquema, usted observa, estos que están en color más o menos como celeste, estas representan a las proteínas. Entonces, la primera que tenemos acá, esta dice que es una proteína periférica, ¿sí? Periférica. Y la que está en el interior, esta es una proteína integral. Integral. Ahora, ¿por qué integrales? Entonces dice que las proteínas integrales están, como su nombre lo indica, integradas a la membrana. Y recuerde de que dijimos que el centro de la membrana es hidrofóbica. Entonces, esa proteína integral dice que tiene algún elemento que sea hidrofóbico. Y ese elemento hidrofóbico que contenga esa proteína es la que la mantiene arraigada a ese centro de la proteína. Hay algunas que cruzan totalmente, como vemos aquí la primera. Esta cruza, mire, va del exterior al interior de la célula, igual que esta, va del exterior al interior de la célula. Mientras que esta otra va del interior de la célula, pero no cruzó totalmente, se quedó ahí, ¿sí? Pero también es una proteína íntegra, está integrada a la membrana. ¿Y por qué está integrada? Porque tiene al menos una región hidrofóbica que las ancla al interior hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Entonces, aquí es en donde nosotros tenemos que ir haciendo esas relaciones importantes
entre los elementos de la membrana, porque entonces su ubicación se debe a las características específicas que tiene cada una de ellas. Entonces, repito, los fosfatos que son los rojos son hidrofílicos. Son hidrofílicos porque tanto el exterior como el interior es un medio acuoso. Entonces, ahí se disponen los fosfatos porque ahí hay una buena interacción con el medio. Mientras que el centro es hidrofóbico debido a las colas de ácidos grasos. Y esa hidrofobia que hay en el centro nos permite de que hayan proteínas integrales, ¿sí? Que están integradas, que están ancladas a la membrana plasmática. Ahora, ¿qué diferencia tiene la membrana integral con la membrana periférica? Entonces, la membrana, cuando hablamos de la membrana periférica, dice que se encuentran en la superficie exterior e interior de las membranas, unidas a las proteínas integrales o a los fosfolípidos. A diferencia de las proteínas integrales de membrana, las proteínas periféricas no se extienden hacia el interior hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha. Así como cuando hablamos de periferia o periférico, es algo que nos está diciendo de que lo rodea, ¿sí? Entonces aquí esa periferia es todo el exterior de la membrana o todo el interior, toda la parte que da al interior de la célula. Entonces vemos de que esa proteína periférica está ya sea adherida a una membrana integral, pero cada una se diferencia o está adherida a un fosfolípido. Esta proteína periférica puede estar tanto en el interior de la célula como en el exterior de la célula. Y voy a regresar al esquema que tenía eh, del modelo del mosaico fluido para que usted observe. Entonces vea de que aquí, por ejemplo, en el exterior de la célula tengo una, dos, tres, cuatro proteínas de que solo están en el exterior. Miren acá, una que está en el interior. Esas son periféricas y las que cruzan son integrales. Están adheridas a la membrana plasmática. ¿Y por qué están adheridas? Debido a su carácter de hidrofobia. Hidrofobia. Entonces, colesterol hidrofóbico. Colas de los fosfolípidos hidrofóbicos. Entonces, todo coincide con que esos elementos sean los que están dentro de la membrana plasmática. Ok. A este punto, pregunto nuevamente, ¿hay alguna duda? ¿Está comprendiendo acerca de cómo se compone la membrana plasmática? ¿No? Voy a continuar. Entonces vamos con prácticamente el último de los elementos. Bueno, yo les pregunto si tienen dudas porque yo sé de que, aunque parece sencillo decir la membrana plasmática solo rodea la célula, pero cumple una función muy importante. Y recuerda de que según los postulados de la teoría celular, nos decían de que las funciones vitales de los organismos suceden en las células. El hecho de que nosotros podamos adquirir energía, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos tener todas nuestras funciones vitales, se debe al comportamiento de la célula. Ese elemento que es muy pequeño
y que en conjunto, ¿sí? Que en conjunto forma una gran función para que nuestro organismo, tanto de los humanos, de los animales, de las plantas, funcione correctamente. Ok. Entonces, ahora vamos con los carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? Un azúcar, ¿sí? Un hidrato de carbono. Cuando vimos la fórmula química del carbohidrato, vimos que su fórmula tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. El doble de hidrógeno que de carbono y de oxígeno, ¿sí? Los carbohidratos dice que están presentes solo en la superficie externa, solo en la superficie externa, no en la interna. Y no están solos. Estos carbohidratos están unidos, ya sea a una proteína o a un lípido. Cuando ese carbohidrato se une a la proteína, ya lo habíamos mencionado, se llama glicoproteínas. ¿Sí? Cuando el carbohidrato que está en el exterior se une a una proteína, se llama glicoproteína. Y cuando el carbohidrato se une a un lípido, se llama glicolípidos. ¿Sí? Glicolípidos. Ok. Entonces, esa es la información acerca de los carbohidratos. Entonces, de manera general, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de la membrana plasmática? Los fosfolípidos, el colesterol, las proteínas integrales, las proteínas periféricas y los carbohidratos. ¿En dónde se ubica? Los fosfolípidos es toda la estructura principal de la membrana. Ya dijimos que forma una bicapa, bicapa fosfolipídica. Ese es el otro nombre que recibe la membrana plasmática. El colesterol está incrustado entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos de la membrana. ¿Por qué en las colas hidrofóbicas? Porque el colesterol también es hidrofóbico. Las proteínas integrales están incrustadas en la bicapa de fosfolípidos. Pueden extenderse o puede que no, que atraviesen totalmente la membrana o solamente se introduzcan a la membrana pero no salgan al otro lado, ¿sí? Y este debe el hecho de que pueda cruzar esa, ese interior hidrofóbico se debe a que alguno de los elementos de esa proteína también es hidrofóbico. Y esa característica es la que le permite pasar en esta bicapa de fosfolípidos. En cambio, las proteínas periféricas dice que solo están en la superficie interna o externa de la bicapa de fosfolípidos, pero no incrustadas en su interior hidrofóbico, ¿sí? Solo pueden estar externas o internas, pero no en el interior. Y por último, los carbohidratos son los que están unidos a proteínas, no se encuentran solos, está en el exterior de la membrana y forman glicoproteínas y glicolípidos. Glicoproteína, carbohidrato más proteína. Glicolípido, carbohidrato más lípido. ¿Sí? Esa es entonces en sí los componentes de la membrana plasmática. Recuerde de que todo esto yo se lo voy a estar enviando a Classroom, este material, para que usted pueda tenerlo ahí a su disposición. Entonces, la composición. Entonces, la membrana se compone por fósforo, lípidos, proteínas, colesterol, carbohidratos y una característica de la membrana plasmática es que es semipermeable. Y este punto es muy importante. Semipermeable. ¿Por qué se dice que la membrana
plasmática es semipermeable porque permite tanto el ingreso como el egreso de sustancias. El ingreso de lo que la célula necesita para poder sobrevivir, ¿sí? Y permite la salida de las sustancias tóxicas, sustancias que ingresaron a la célula, ya cumplieron su función y en ese momento ya no son necesarias. En ese momento, como ya se absorbió lo que se necesitaba, entonces son tóxicas para la célula, no pueden mantenerse allí. Entonces, salen, ¿sí? Salen de la célula. ¿Y a qué se debe este ingreso y ese egreso? A la membrana plasmática. A eso se debe a la membrana plasmática que es semipermeable. ¿Qué funciones tiene la membrana plasmática? Tiene las funciones de alimentación, excreción, protección y de dar forma a la célula. Alimentación, ¿cuándo? Cuando la membrana permite el ingreso de lo que la célula necesita. Cuando las sustancias ingresan a la célula, entonces es alimentación. Cuando esas sustancias ya fueron utilizadas, excreción. Ya no le son útiles, ¿sí? Ya no le son útiles a la célula y entonces son excretadas. Protección, ¿sí? Protección porque es una barrera, ¿sí? Es una barrera y entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Y es muy importante aquí mencionar de que no cualquier sustancia puede ingresar a la célula. Por eso es de que es una protección, ¿sí? Es una protección, es una barrera. Y no solo eso, también le da la forma a la célula. Entonces, ahí pues hemos finalizado con esta explicación acerca de la membrana, acerca de la membrana plasmática. Entonces, voy a detener aquí la grabación